¿Ya terminaron de hacer sus exámenes? ¿De No, las profe. demás materias? Todavía hasta No, la siguiente semana. ¿A poco? Sí, todavía el martes y el miércoles. Órale. la primera semana de diciembre, antes del 10, profe. ¿Sí? Ya nada más les falta entonces dos exámenes, el martes y el miércoles. ¿Y es todo? Sí, profe. Al menos de mi parte. ¿Qué materias? Circuitos digitales y análisis de transitorios. Oh, ¿está fácil o difícil? Pues fácil, hasta ahorita es lo que hemos visto. No está tan complicado. Ujú. Igual, profesor. Circuitos Sí. digitales, o sea, proyectos y sí, trabajos que hay que entregar. Y examen en puerta. Mm, Bueno, entonces el examen que tenía pensado que hicieran el domingo, lo voy a pasar para la siguiente semana. Su próximo examen es realizar una simulación en cuatro negros. ¿Lo quieren hacer este domingo o la próxima semana? La La próxima próxima semana, semana. profe. Bueno, no siempre les voy a dar la opción de escoger, ¿eh? Esta es de hecho la última vez que les voy a dar la opción de escoger. Ya para el tercer parcial no les voy a dar esa oportunidad. Bueno, ya copiaron los cuatro renglones. Lo único que tenían que editar son las columnas Y1, Z1 y Y2, Z2. Todo lo demás permanece sin cambios. Sí, profe, listo. Correcto. Entonces aquí en fuente permanece sin cambios. Aquí en frecuencia sí va a haber un cambio. En la sección de medio, en lugar de espacio libre van a poner ahora, eh, pues plano conductor perfecto, ¿sí? O tierra perfecta. Y tienen que desactivar la casilla, ¿sí? Desactivan la casilla. Entonces, si ya pusieron ahí un plano perfecto y ya desactivaron la casilla, le dan guardar, cierran el editor. En la ventana principal le dan clic en la calculadora, seleccionan patrón de campo lejano, después 3D, en estructura, corrientes, en magnitud, ambos. Ahí se presenta la distribución de corriente en los dos alambres. Si después seleccionan patrón multicolor, este es el diagrama de variación de ganancia. Si seleccionan E sub teta, este es el diagrama de la componente teta del campo. Y este es el diagrama de la componente phi. Bueno, si vuelven a seleccionar ganancia total, pues este es el diagrama completo, pero es de ganancia. Obviamente, si se sacara la raíz cuadrada de eso, se obtendría un diagrama proporcional al de campo. Bueno, si se van a la ventana principal, aquí podrán ver que la impedancia de ese dipolo a la frecuencia de 167.2 es de 662 más 353, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que ese dipolo tuviera una impedancia de aproximadamente 300 ohms,
lo que tendríamos que hacer posiblemente es alargarlo, ¿sí? Alargar el tamaño. Por el momento vamos a dar clic en la calculadora y vamos a dar clic en barrido en frecuencia y vamos a otra vez a introducir, aunque yo creo que estos valores ya los tienen, van a introducir una frecuencia de 100, la inicial, la final de 200 y el paso de 0.5. Entonces, si ya introdujeron esas frecuencias 100, 200 y 0.5, le dan generar. Cerciórense de que en configuración, en carta de impedancias, tengan una impedancia de 300 ohms y si no, pues simplemente escriben esa impedancia de 300 ohms. ¿Sí? Ya le di OK. Si no la tenían, vuelven a correr el programa para barrido en frecuencia. Esta gráfica azul ya saben que es la gráfica de ROE en función de la frecuencia. Este dipolo que nosotros hemos declarado en la frecuencia de 140 MHz tiene una ROE de 1.09 cuando se alimenta con una línea de transmisión de 300 ohms. El ancho de banda al final abarca las frecuencias que van de los 129.5 MHz a aproximadamente 154.5 MHz. ¿Sí? Si vemos el comportamiento de la ganancia, pues de esta forma se comporta la ganancia. En las frecuencias mencionadas, la ganancia cambiaría desde 7.62 hasta algo así como 7.40 y tantos. ¿Sí? Si dan clic en impedancia, aquí se muestra el comportamiento de la impedancia. De hecho, ustedes podrán observar que alrededor de los 140 MHz, de hecho, más o menos como en 139.25, como en 139.25, el dipolo es resonante. El dipolo sobre ese plano conductor es resonante más o menos a esta frecuencia de 139.25 MHz. Esa es de hecho la razón por la cual la ROE toma su valor mínimo en aproximadamente 140 MHz. ¿Sí? Bueno, como les decía, si nosotros quisiéramos que el dipolo fuera resonante a 167 MHz, lo que tendríamos que hacer probablemente aquí es aumentar la longitud del dipolo. En lugar de 0.45 metros, vamos ahorita a poner 0.5 metros, a ver qué sucede. Entonces aquí en H pongan ahora 0.5, le dan guardar cambios, cierran la ventana, le dan clic en la calculadora, le dan clic en generar. ¿Qué sucedió? Si nos vamos a impedancia, parece que ahora la frecuencia en donde es resonante, aquí hay una en 126, pero también hay otra por aquí. ¿Sí? El problema es que aquí la ROE tiene su valor mínimo en 126. Eso quiere decir que en lugar de aumentar, tal vez necesitamos disminuir el tamaño. Entonces, por esa razón, nos vamos a ir a símbolos
Y en lugar de poner 0.5, vamos a poner 0.42. A ver qué sucede. Le damos guardar. H vale 0.42. Le damos clic en la calculadora, generar. Parece que aquí aumentó un poco. Ahora la ROE es mínima en aproximadamente 149 MHz. Esto significa que tendríamos que seguir disminuyendo el tamaño. Tal vez aquí, si ponemos entonces como un 0.32, a ver, 0.32, y le damos guardar y corremos otra vez. Bueno, ¿qué tenemos? Ya nos pasamos. La ROE tiene su valor mínimo en 192 MHz. Entonces, aquí le exageré. A lo mejor con un 0.39 está bien. Bueno, con 0.39 el mínimo está en 160. Entonces parece que hay que bajar todavía un poco más. No es 0.39, tal vez un 0.37. Guardar. Ahí está. En aproximadamente 168 MHz tenemos la ROE mínima. No fue en 167.2. Eso significa que si quisiéramos más o menos en 167.2, tendríamos que aquí aumentar ligeramente. Por ejemplo, si le pongo 5, bueno, 2, ¿qué sucede? Eso ya es exageración, pero con 0.37 sería más que suficiente para ya estar conforme. Bueno, ahí tenemos 167 MHz. En 167 MHz se tiene el mínimo. Si analizamos la gráfica de la impedancia, de hecho aquí se ve que, caray, que el dipolo es resonante en aproximadamente 166.2 MHz probablemente. ¿Sí? Más o menos por ahí, como en 166.2. No fue exactamente a los 167. Entonces, ¿cuál sería el ancho de banda? El ancho de banda estaría comprendido desde los 154 MHz a los 185.5 MHz. O sea que el ancho de banda es de aproximadamente como 29 o 28.5 MHz. Sí, bueno, el diagrama de radiación en 3 dimensiones. Caray, el diagrama de radiación en 3 dimensiones. Oh, caray, otra vez. Sería este que está aquí. Sí. Diagrama de
la componente teta, diagrama de la componente phi. Bueno, les pasa que eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. No, profesor. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos ya a empezar con la segunda parte de arreglos que nos falta ver. La segunda parte de arreglos se denomina síntesis de agrupaciones. Como aquí se está mencionando, la síntesis de agrupaciones o de arreglos consiste en determinar los coeficientes de alimentación y la fase progresiva más adecuados, de manera que el diagrama de variación del factor de agrupación cumpla con ciertas características preestablecidas. ¿Sí? Hay muchos métodos de síntesis. Nosotros vamos a ver únicamente dos, de hecho son los más sencillos. El primer método de síntesis se denomina síntesis de Skelkunov y el segundo método que vamos a ver se denomina síntesis de Dov-Chebyshev. Bueno, para que nosotros veamos estos dos tipos de síntesis, a partir del factor de la agrupación vamos a tener que definir lo que se conoce como polinomio de la agrupación. Particularmente, si nosotros tomamos en cuenta el factor de la agrupación que ya habíamos visto antes, el de un ALU, vale, qué flojera. Bueno, el factor de agrupación que vimos en arreglo lineal uniforme es el siguiente. El FA era la suma desde n igual con 0 hasta el número de antenas disminuido en 1 del producto del coeficiente A sub n por la exponencial e a la i n veces psi. Si nosotros definimos o hacemos el cambio de variable e a la i psi por z, ¿sí? ¿Están ustedes de acuerdo que entonces esta exponencial que está aquí elevada a la n, al hacer el cambio por z, simplemente se expresaría como z elevado a la n? Bueno, esa es la razón por la cual el polinomio de una agrupación lineal uniforme, el polinomio de la agrupación lineal uniforme se define de esta forma. P de z es el polinomio de la agrupación lineal uniforme. ¿Sí? Si nosotros evaluamos P de z en z igual a la exponencial de argumento psi, entonces con ello obtendríamos el factor de la agrupación evaluado en psi. Un polinomio de grado 1, ¿cuántos ceros tiene? Les pregunta. 1, 1. Un polinomio de segundo grado, ¿cuántos ceros tiene? 2, Un polinomio de tercer grado, ¿cuántos ceros? 3, 3 igual, 3 raíces. Entonces, tomando en cuenta el teorema fundamental del álgebra que dice que un polinomio de grado m tiene m ceros. Esos ceros pueden ser, en general van a ser complejos, ¿sí? En general van a ser complejos. Esa es la razón por la cual el polinomio de la agrupación lo vamos a poder escribir de esta forma.
como el producto del cociente de alimentación A sub n menos 1, que multiplica a este producto de binomios, ¿sí? Ahí z sub n, ¿qué representa? Esta z sub n representa el enésimo cero del polinomio de la agrupación. Esto que está aquí ya saben ustedes que representa un producto, ¿sí? Y este producto va desde 1 hasta el número de antenas disminuido en 1, ¿sí? Debido a que el polinomio de la agrupación es de grado n mayúscula menos 1, pues obviamente debe de tener n mayúscula menos 1 ceros. Y por esa razón, dicho polinomio se puede expresar de acuerdo a esta ecuación 47b. Bueno, pero como nosotros hicimos el cambio de variable z igual a e a la y psi, ¿esto qué implica? Que la magnitud de z siempre es igual a 1. Pero esto también implica que el enésimo cero debe de tener esta forma. El enésimo cero, el 0z sub n, debe de poder escribirse también de esta forma, como e a la i, una variable psi n, ¿sí? Esto que implica entonces también que el módulo de los ceros del polinomio debe de dar 1. ¿Esto qué implica? Que no importa cuál sea el valor de este ángulo eléctrico, el número z que se obtiene debe de encontrarse por fuerza en el círculo unitario del plano complejo. E igualmente, no importa cuál sea el enésimo cero del polinomio de la agrupación, debido a que su magnitud es 1, entonces este enésimo cero debe de encontrarse también por fuerza sobre el círculo unitario del plano complejo, ¿sí? Pero si además nosotros tomamos en cuenta lo que ustedes vieron en algún curso, si tomamos la diferencia de dos números complejos y después su módulo, el módulo de la diferencia entre dos números complejos, ¿qué representa? Representa la distancia que hay entre esos dos números complejos, ¿sí? Esto que implica a su vez, si yo saco la magnitud de este polinomio de la agrupación, entonces lo que tengo que hacer es tomar la magnitud de todos los factores. Ya está. Lo que tendríamos nosotros entonces es que la magnitud del polinomio de la agrupación evaluado en cierto valor de z debe de ser igual a la magnitud del coeficiente de alimentación a sub n mayúscula menos 1. Eso multiplicado por las distancias que hay del número complejo z a cada uno de los ceros del polinomio de la agrupación, ¿sí? Eso que acabo de mencionar aquí aparece como observación. Obviamente, el que se tomen en cuenta estas observaciones va a permitir en un momento dado realizar ciertos procedimientos mucho más rápido. Entonces, lo que acabo de mencionar está aquí descrito, ¿sí? Dado un punto arbitrario del círculo unitario, ¿sí? La magnitud del polinomio de la agrupación en ese punto del círculo unitario es proporcional al producto de las distancias entre el punto y cada una de las raíces del polinomio.
¿sí? ¿Esto a qué se debe? A lo que ya había mencionado. El módulo de z menos zn es la distancia entre los dos números complejos, z y z sub n. Bueno, pero todavía hay algo más. Si nosotros consideramos que el número de antenas es impar, entonces n mayúscula disminuida en 1 va a ser par. Si además nosotros suponemos que las raíces del polinomio de la agrupación son a pares complejas conjugadas, ¿esto qué va a implicar al final? Que el polinomio de la agrupación va a ser de coeficientes reales. ¿Esto a qué se debe? Voy a tomar ahorita el producto de dos binomios en el que tengo dos raíces que son complejas conjugadas. Voy a multiplicar z menos z1 por z menos el complejo conjugado de z1. ¿Qué da eso como resultado? Pues ya saben, eso da z cuadrada, después menos z1 más z1 asterisco por z, después más el módulo de z1 elevado al cuadrado. Z1 más Z1 asterisco que nos da, esto que está aquí es la parte real de Z1 y eso es un número real. De hecho, es la parte real de Z1 multiplicada por 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que cuando se multiplican esos dos binomios que tienen raíces que son complejas conjugadas, su producto nos da un polinomio de segundo grado, pero de coeficientes reales. ¿Qué pasa si seguimos multiplicando esto considerando los demás ceros del polinomio de la agrupación? Pues vamos a tener también polinomios de segundo grado con coeficientes reales. Y si al final multiplicamos todos esos polinomios de segundo grado con coeficientes reales, pues nos sigue dando al final un polinomio de coeficientes reales. Bueno, esa es la razón por la cual se cumple esta observación. ¿Qué sucede si ahora el número de antenas es par? Pues n mayúscula disminuido en 1 sería un número impar. Si ahora suponemos que n es par, pero además una de las raíces es 1 o menos 1, y todas las demás raíces vuelven a ser a pares complejas conjugadas, entonces tendríamos que por fuerza el polinomio de la agrupación tendría nuevamente coeficientes reales. ¿Sí? Bueno, hay una última observación que se está haciendo aquí. La magnitud del polinomio de la agrupación toma valores relativamente pequeños en puntos que se encuentran entre dos raíces próximas o cerca de raíces de multiplicidad mayor que 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos un punto que se encuentre entre dos raíces muy próximas o un punto que esté cerca de alguna raíz de multiplicidad mayor que 1, lo que debemos de esperar es que en ese punto el polinomio de la agrupación tenga una magnitud pequeña. ¿Sí? Entonces, para que se puedan resolver problemas utilizando el método de síntesis de Skelkunov, es importante tomar en cuenta estas 4 observaciones. ¿Sí? Obviamente, comprenderlas para poder aplicarlas.
Bueno, ¿en qué consiste la síntesis de Skelkunov? Ahora sí nos vamos aquí a la a este método de síntesis. Bueno, en el método de síntesis de Skelkunov, de hecho, lo que se dan regularmente son los ceros en el espacio real del factor de agrupación o los ceros del factor de agrupación, pero en términos del ángulo eléctrico, ¿sí? Para pronto, o se pueden dar ciertos ángulos, psi1c, psi2c, etcétera, ¿sí? Hasta que llegáramos al cero psi n mayúscula menos 1, c. Estos ángulos psi1c, psi2c, etcétera, ¿qué me representarían? Me representarían los ángulos eléctricos para los cuales el factor de agrupación es nulo. ¿Eso qué implicaría? Que el primer cero del polinomio de la agrupación debería de ser entonces igual a e a la i psi 1c. El segundo cero del factor de la agrupación, perdón, el segundo cero del polinomio de la agrupación debería de ser igual a e a la i psi 12, o bien, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al último cero. El último cero del polinomio de la agrupación debería de ser igual a e a la i psi n mayúscula disminuido en 1, c. ¿Sí? Entonces, si se dan los ceros del factor de la agrupación en el margen visible, con estos ceros se obtendrían los ceros del polinomio de la agrupación. Pero si se dieran los ceros del factor de la agrupación en el espacio real, si se dieran los ángulos gamma, tomando en cuenta lo que nosotros ya sabemos, el ángulo eléctrico en general es igual a beta por d por el coseno de gamma más alfa. ¿Sí? Por el coseno de gamma más alfa. Si yo sustituyera aquí estos valores de gamma, obtendría de hecho estos ángulos eléctricos que dan ceros, que son ceros para el factor de agrupación. Para pronto, o se dan estos ángulos gamma o se dan estos ángulos eléctricos. Ambos determinan valores nulos para el factor de la agrupación. Entonces, con cualquiera de estos, bueno, con estos ángulos gamma se obtienen estos ángulos phi, con estos ángulos psi se obtienen estos ceros del polinomio de la agrupación. ¿Sí? Y si nosotros tenemos estos ceros del polinomio de la agrupación, podemos realizar este producto. Y si realizamos este producto, la idea es que al final lo igualemos con esta expresión. Al hacer este producto e igualar con esta expresión, lo que vamos a terminar haciendo es igualar
los correspondientes coeficientes de los dos polinomios. Se supone que los dos polinomios deben de ser iguales. Al final del hecho de que son iguales, se van a determinar al final estos coeficientes de alimentación A sub n en términos de los coeficientes de este polinomio una vez que se realizó el producto de binomios. Entonces, de ahí al final se obtienen los valores de estos coeficientes de alimentación. ¿Sí? Bueno, aquí se está mencionando lo importante. Cuando se requiere que el diagrama del FA tenga ceros en el margen visible, dados por psi1 hasta psi-k, entonces se puede construir el polinomio de la agrupación a partir de estos valores de Zn. ¿Sí? Obviamente donde n va a ir desde 1 hasta acá. Estos psi1 representan los ceros que debe de tener el factor de agrupación. Y obviamente esta Zn representan los ceros que debe de tener el polinomio de la agrupación. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que pudiéramos tener dos situaciones. Una de ellas en la que este número k es exactamente igual a n mayúscula menos 1. O sea, al número de antenas disminuido en 1. Pero también podría suceder que el valor de k fuera menor que el número de antenas disminuido en 1. ¿Sí? Si el valor de k es menor que el número de antenas disminuido en 1, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar en cuenta algunos ceros más, de manera que al final tengamos en total n-1 ceros. ¿Sí? ¿Cómo podríamos lograr eso? Podríamos completar los n-1 ceros agregando ceros de multiplicidad mayor que 1. Por ejemplo, a lo mejor podría elegir que este psi1 sea un cero de multiplicidad 2 o sea un cero de multiplicidad 3. A lo mejor el siguiente cero, que es psi sub 2, lo pondría de multiplicidad 5, por ejemplo. ¿Sí? Suponiendo que el número de antenas obviamente fuera muy grande para que estuviera haciendo tal cosa. O inclusive también se pueden llegar a tomar ceros del factor de la agrupación que estén fuera del margen visible. ¿Sí? Entonces, en un momento dado se requieren completar los ceros en el espacio del ángulo eléctrico. Hay dos formas. Una es que tomemos ceros de doble multiplicidad o de triple multiplicidad, ¿sí? O cuádruple, etcétera, con los ceros que ya se tienen. La otra es que se tomen algunos ángulos eléctricos que también son ceros para el factor de la agrupación, pero que están fuera del margen visible. ¿Sí? Entonces, de esa forma, completaríamos los n mayúscula menos 1 ceros, bajo el supuesto de que k fuera menor que n mayúscula menos 1. ¿Sí? Entonces, en el método de Skelkunov, otra vez, ¿de qué se parte? Se parte de los ángulos gamma que anulan el factor de la agrupación. Con estos ángulos gamma se podían obtener los ángulos eléctricos
que anulan el factor de la agrupación. Y con estos ángulos eléctricos se podían obtener estas raíces z subíndice 1, z subíndice 2, z subíndice k en general, que también anulan, en este caso, el polinomio de la agrupación, ¿sí? Y nuevamente, si k fuera igual a n mayúscula menos 1, con eso ya tendríamos el polinomio de la agrupación. Pero si k fuese menor que n mayúscula menos 1, entonces se tendrían que completar todos los ceros, agregando ceros de multiplicidad mayor que 1 o bien ceros que están fuera del margen visible, ¿sí? Aquí es mucho más sencillo agregar ceros de multiplicidad mayor que 1, porque para que nosotros agregáramos ceros que están en el margen visible, que están, perdón, fuera del margen visible, deberíamos de entrada ya más o menos inferir qué forma va a tener la gráfica de la magnitud del polinomio de la agrupación, ¿sí? Eso puede resultar en algunos casos un poquito más complicado, ¿sí? ¿Qué se tendría que hacer finalmente? En esta gráfica que está aquí, se están representando algunos ceros del polinomio de la agrupación. Por ejemplo, este es el ángulo eléctrico psi2, ¿sí? Que anula al factor de la agrupación. Ese ángulo eléctrico me daría este punto Z sub 2 que se encuentra sobre el círculo unitario del plano complejo, ¿sí? Y que me representa un cero del polinomio de la agrupación. Si nosotros sabemos cuál es el margen izquierdo, perdón, cuál es el ángulo eléctrico, ¿cuál es el extremo izquierdo del margen visible? Y si sabemos también cuál es el extremo derecho del margen visible, entonces, si tomamos ese ángulo, por ejemplo, psi-isc, voy a suponer que ese ángulo psi-isc fuera este, ¿sí? Entonces, este punto y supongamos que también conozco este ángulo que me representa el extremo derecho del margen visible y ahorita voy a suponer que representa a este punto, por ejemplo, ¿sí? Este ángulo sería el psi-der. ¿Eso qué implicaría? Que prácticamente todos estos puntos de la circunferencia unitaria, ¿sí? Serían posibles valores que puede tomar la variable z, ¿sí? Cualquiera de estos puntos serían posibles valores que puede tomar la variable z, ¿sí? Como dije, si en un momento dado se requiere que completemos con ceros de multiplicidad mayor que 1, a lo mejor yo podría elegir que este cero de aquí sea de multiplicidad 2, o a lo mejor este cero de aquí de multiplicidad 5, ¿sí? O de multiplicidad 3, etcétera. Pero si además no es suficiente, podría tomar algunos otros ceros de ese polinomio de la agrupación que se encuentren al final asociados con ángulos eléctricos que no están en el margen visible.
Por ejemplo, si yo tomara aquí este punto estaría relacionado con un ángulo eléctrico que está fuera del margen visible. Si yo eligiera este punto, aquí hay varias posibilidades. Podría elegir este, o podría elegir este, o podría elegir el de acá. ¿Cuál voy a terminar eligiendo? Pues debo de terminar eligiendo pues aquel en el que la gráfica de la magnitud del polinomio de la agrupación tenga las características que se desean, ¿sí? Entonces, al final, si yo elijo el punto de aquí, el punto de aquí, el punto de aquí, eso va a depender de la forma que queremos tenga la magnitud del polinomio de la agrupación en cada uno de los valores de z. Básicamente en cada uno de los puntos de este arco de circunferencia que se encuentra sobre el plano complejo, ¿sí? Bueno, entonces, les, les sugiero esta vez y háganlo, porque si no lo hacen, seguramente esta parte se les va a dificultar más. Revisen, por favor, el cardama en la parte que estudia las propiedades del polinomio de la agrupación de un arreglo lineal uniforme. Pero tal vez, inclusive, como lo que menciona el cardama es prácticamente lo que estoy mencionando en esta página, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Sería recomendable entonces que, además de revisar el cardama, porque seguramente viene bien explicado, yo aquí no explico mucho. Bueno, y me refiero a lo que viene escrito en esas páginas. Sería bueno que revisen alguno de los videos que hace tiempo subí y que pertenecen a la Universidad Politécnica de Valencia. En su momento les sugerí que revisaran varios de videos que vienen en el canal de la Politécnica Valencia. De hecho, aquí están. Uno de estos habla sobre el polinomio de la agrupación, ¿sí? ¿Cuál será? Pues no lo sé. Tendrían que revisar cada link, ¿sí? Esto es de una agrupación lineal uniforme. Probablemente aquí si ponemos, a ver, ups, está canijo, a ver. Bueno, por ejemplo, aquí hace mención en este archivos del polinomio de la agrupación. Seguramente hay otro donde también explica algo.
como el factor de la agrupación, el polinomio de la agrupación o los ceros de la misma. Para ello lo que vamos a ver es primero un análisis del factor de la agrupación, un análisis del polinomio y posteriormente ya pasaremos a ver los diagramas de radiación, pero el objetivo en este caso concreto va a ser exclusivamente la representación gráfica del factor de la agrupación. Bien, tenemos diferentes formas de representación del polinomio, como podemos ver. Tenemos en un polinomio, por una parte, los ceros, por otra parte tenemos la expresión del polinomio como suma de términos multiplicado por exponentes, y por otra parte tenemos el mismo polinomio como el producto de un coeficiente por una serie de términos que es la distancia desde el punto Z en el plano complejo hasta cada uno de los ceros, es decir, serían el producto de estos fasores o de estos. Ahí hay que tener cuidado. Como les dije, es distancia siempre y cuando esto que está aquí, siempre y cuando se tome el módulo, ¿sí? Si no se toma el módulo, eso no es distancia. Esto que está aquí es una cantidad compleja en general. Entonces, una vez que se toma el módulo, sí es distancia. Bueno, hecha la aclaración. Vectores que tienen una amplitud y una fase en el plano complejo. Bien, veamos diferentes posibilidades. En este punto, estamos en el punto z igual a 1, entonces lo más sencillo es evaluar el polinomio en z igual a 1, es decir, podemos observar que lo más fácil es sumar los términos de los coeficientes del polinomio. En cada uno de los ceros, z menos z0 va a ser 0, entonces en cada uno de los ceros tendremos que el polinomio vale 0, evidentemente. Y en otros puntos podemos evaluar o directamente la suma de los términos o el producto de los módulos de los vectores. Veamos diferentes formas de calcularlo. El factor de la agrupación también era una suma de exponenciales complejas que cuando estaban referidas al extremo de la agrupación empezaban por un término y era una suma de términos exponenciales, pero que cuando estaban centrados lo podíamos escribir más fácilmente como una serie de cosenos si los coeficientes eran reales y cosenos y senos si los coeficientes a sub n son números complejos. Veamos cómo evaluar un polinomio y un factor de agrupación concreto para, en este caso sería una agrupación uniforme de 5 antenas. El polinomio, como se puede observar, tiene grado 4 y tenemos diferentes formas de representar este polinomio. La primera forma más sencilla sería la suma de términos. La segunda forma que podemos observar fácilmente es el producto de z menos cada uno de los ceros. La tercera forma es la suma de la serie geométrica. Entonces vamos a ir calculando puntos. Por ejemplo, en z igual a 1, lo más sencillo sería sumar los coeficientes con z igual a 1, sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1, que sería 5, corresponde a este valor de aquí. 0 grados, valor 5. En los ceros, que serían las raíces quintas de la unidad, en este caso serían 360 grados dividido por 5, tendríamos estos puntos de aquí. Luego se repite una vuelta completa, se vuelve a repetir el valor inicialmente de 5, se vuelve a pasar por el mismo valor, volviendo a repetirse el valor inicial 5 que habíamos calculado. Otra forma de representación
sería utilizar el factor de la agrupación en forma de relación de dos funciones seno, o bien tomando como referencia el elemento central la serie de Fourier correspondiente a la agrupación de términos simétricos con respecto al término central. Podemos utilizar esta fórmula o esta fórmula de aquí para calcular, por ejemplo, los valores en puntos intermedios. Un punto que merece la pena considerar de forma especial es este de aquí, que es z igual a menos 1 y que es muy fácilmente evaluable. En este caso, lo más sencillo sería sustituir en esta fórmula de aquí 180 grados o en la fórmula del polinomio menos 1. Entonces sería más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1. Total, obtendríamos el valor opuesto, que sería exactamente 1. 5 el máximo principal, 1 el lóbulo en la dirección 180 grados. Veamos otro ejemplo. El mismo ejemplo calculando en diferentes puntos. Por ejemplo, en 90 grados. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues simplemente como el polinomio en z igual a j. También lo podemos calcular como el producto de estas amplitudes. También lo podemos evaluar sustituyendo z igual a j aquí en el interior. También en esta fórmula sustituyendo el ángulo igual a pi medios, o bien en esta fórmula el ángulo igual a pi medios, obteniendo finalmente este valor correspondiente al factor de la agrupación. Z igual a menos 1, que comentábamos hace un momento, pues es la evaluación del polinomio en z igual a menos 1, el producto de términos de los vectores de la distancia del punto z a cada uno de los ceros, la evaluación de la serie en z igual a menos 1, de esta fórmula para 180 grados o de esta fórmula para 180 grados. Posiblemente de todos, el más sencillo es la suma del polinomio. Nos da el valor menos 1. Bien, hemos observado diferentes formas de analizar agrupaciones y hemos determinado un método gráfico para dibujar el factor de la agrupación a partir de la información que tenemos del polinomio. Bueno, hay otro video donde también se menciona algo sobre el polinomio de la agrupación, ¿sí? Tendrían que revisarlo. Bueno, si es que quieren. Si no quieren, pues no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí sugiero que lo hagan. Eh, bueno, pues sobre la síntesis de Skelkunov no hay nada más que decir, ¿sí? Los ceros, sea en el espacio del ángulo eléctrico o en el espacio del ángulo, o en el espacio, perdón, real, esos ceros se supone o se dan o nosotros los debemos de obtener a partir de las características que se desea tenga la gráfica del factor de la agrupación, ¿sí? Y la gráfica que finalmente el comportamiento que tiene la gráfica del módulo del factor de agrupación es similar al comportamiento que tiene la gráfica del polinomio de la agrupación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar revisando
este ejemplo número 1. En este ejemplo número 1, pues se dice que el diagrama de variación de una agrupación lineal uniforme de 5 antenas que están separadas esta distancia y que son alimentadas con corrientes de la misma magnitud, de hecho unitaria, posee un único lóbulo principal en psi igual con 0, con un ancho de haz entre ceros de 4pi entre n. En este caso, n ya saben que es el número de antenas, sería 4pi entre 5. Y se menciona que posee 5 lóbulos secundarios. Habría que ver si lo de aquí es correcto. A ver, déjenme ver. Lo correcto aquí sería decir que posee 4 lóbulos secundarios y un lóbulo posterior. ¿Sí? Pero bueno, uno de esos lóbulos secundarios, de hecho, es posterior. Bueno, el problema es este. ¿Qué valor deberían de tener los coeficientes de alimentación si se desea disminuir el ancho de haz entre ceros a 2pi entre 5? Entonces, el arreglo es un ALU con DCU. ¿Sí? Es un ALU con DCU. ¿De cuántas antenas? De 5 antenas. ¿Sí? El polinomio de la agrupación, ¿a qué es igual? Pues de acuerdo a lo que ya sabemos, el polinomio de la agrupación P de Z es igual en este caso a una suma desde n igual con 0 hasta 4 de los coeficientes de alimentación A sub n por Z a la n. Y esto al final también se puede expresar como el coeficiente A sub 4 por el producto desde n igual con 1 hasta 4 del binomio Z menos Z sub n. ¿Sí? Y sabemos que Z sub n es igual a E a la I psi n, donde psi n representa un 0 del factor de agrupación. Pero también esto se puede expresar como E a la I beta por D coseno de gamma sub n más alfa, donde gamma sub n también representa un 0 del factor de la agrupación, solo que ese 0 es en el espacio real, mientras este psi n representa un 0 también del factor de la agrupación, pero en el espacio del ángulo eléctrico. ¿Sí? Entonces, la idea es que obtengamos 4 ángulos psi 1, psi 2, psi 3 o psi 4, o bien, si estos ángulos se obtienen, pues también se tendrían 4 números complejos Z1, Z2, Z3 y Z4 que representen ceros del polinomio de la agrupación. A ver, si nosotros determinamos estos 4 ángulos, con esto se determinan estos 4 números complejos. O bien, si nosotros obtenemos estos 4 números complejos, pues con ellos también se pueden determinar ¿qué? Estos 4 ángulos. ¿Sí? Bueno, de hecho, lo que nosotros vamos a hacer va a consistir en determinar precisamente estos ángulos psi. ¿Sí? De manera que el ancho de haz
entre ceros en el margen visible se reduzca a la mitad del arreglo original, ¿sí? Busquen rápidamente la fórmula para los ceros del factor de agrupación de una distribución de corriente uniforme, por favor. Y díganme cuáles son los dos primeros ceros que son adyacentes al máximo principal. El máximo principal es el máximo, bueno, el máximo principal es el que se encuentra en psi igual con 0, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dos ceros adyacentes al origen para el arreglo lineal uniforme con distribución de corriente uniforme? ¿Sí están buscando o esperan que les diga? No, sí estoy buscando, profe. Bueno, chavos, les dejo de tarea que revisen, por favor, desde esta página 36 hasta que termine. Si de aquí en adelante no contestan después de cierto tiempo que les pregunte, pues entonces, pues me limitaré nada más a contestar dudas que tengan, ¿sí? Lo que les pregunté deberían de haberlo encontrado rápido, puesto que ya hicieron un examen
en el que usaron esas fórmulas. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen lo que hay aquí desde la página 35 hasta donde termina la próxima clase. Me dicen qué dudas tienen. ¿Sí? Profe, un favor, ¿este apunte es de los que nos mandó, es del 8.1? ¿O cuál es este apunte? El que están en apuntes, ¿verdad? ¿O cuál es este? Es el 6, compañero. El 6. Ok. Profe, la fórmula es la de 2n pi sobre n, ¿no? Para encontrar los ceros. Tal que n pertenezca a los enteros y no sea divisible entre el número de antenas. Correcto. Los ceros adyacentes al origen obviamente se dan con 1 y con -1. Si hago n igual con 1, 2pi entre n representan los ceros adyacentes al origen. La diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre estos dos es el ancho de haz entre ceros en el espacio del ángulo eléctrico. Entonces esto al final queda la diferencia entre esos dos. Bueno, el valor absoluto de la diferencia. 4pi entre n. En los próximos exámenes ya no les voy a poner ejercicios iguales a los que revise como ejemplos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora sí les voy a solicitar ya que estudien un poquito más. ¿Sí? Eso implica que todo lo que hemos visto más o menos lo deben de manejar. Si no tienen formulario, deben de hacer un formulario. Entonces, el ancho de haz entre ceros, en el arreglo original que es un ALU con DCU, especialmente 4pi entre n. Lo que queremos hacer es reducir el ancho de haz entre ceros, de manera que ahora sea 2pi entre n. ¿Sí? Los dos primeros ceros, entonces, del polinomio de la agrupación deben de estar asociados a ángulos eléctricos que sean adyacentes al origen, pero que el valor absoluto de su diferencia dé precisamente 2pi entre n. ¿Sí? Pero para esto primero debemos determinar cuáles son los valores de la distancia, ¿sí? Entre antenas y particularmente de la fase progresiva. ¿Sí? Debido a que este es el margen visible, ¿dónde está? No, aquí se está dando el número de antenas. Sí, ya se da el número de antenas. Perdón, ya se da la distancia entre antenas. Bueno, se da la distancia entre antenas. Aquí hay dos posibilidades, ¿sí? Dos posibilidades para
para la alfa. O podría haber más posibilidades, ¿sí? Si en un momento dado nosotros queremos que el diagrama de variación posea 5 lóbulos secundarios, en principio la fase progresiva en principio puede tener ciertos valores, pero aquí habrá que tomar en cuenta algo, ¿sí? De acuerdo a lo que en su momento se vio, el diagrama de variación tiene simetría de revolución respecto al eje de la regla, ¿sí? Como ahorita estamos considerando que el diagrama de variación en el plano únicamente debe de tener un lóbulo principal, ¿sí? Aquí me parece que hay algo que debo de reescribir. El diagrama de variación en el plano, ¿sí? Eso es importante. Si el diagrama de variación en el plano solamente tiene un lóbulo, un máximo principal, o sea, solo hay un lóbulo principal, no hay lóbulos de difracción, entonces, en principio, un arreglo transversal no podría ser posible, ¿sí? Porque si tenemos un arreglo transversal, tendríamos 2 lóbulos, ¿sí? En principio tendríamos 2 lóbulos. Un arreglo que no es longitudinal ni transversal, si aquí tuviéramos un lóbulo, de acuerdo a lo que vimos, aquí habría otro lóbulo. Entonces, esta posibilidad se descarta. Alfa igual con 0 se descarta. Alfa distinto de más menos beta d se descarta. La única posibilidad aquí sería la única posibilidad sería que alfa fuera igual a menos beta por d. ¿Sí? Porque si alfa es igual a menos beta por d o a más beta por d, de hecho hay 2 posibilidades. Que alfa fuera más o menos beta por d. ¿Por qué razón? De acuerdo a lo que vimos, cuando alfa toma cualquiera de estos 2 valores, en principio vamos a tener un arreglo longitudinal. Para que solamente haya un lóbulo asociado a un máximo global, se requiere, por supuesto, de acuerdo a lo que vimos, que esta distancia sea menor que 0.5 lambdas. Y de hecho, esta distancia para el problema la cumple la condición. Debido a que la distancia es menor que 0.5 lambdas, en principio, únicamente tendríamos ahí, únicamente vamos a tener un máximo. Y ese máximo se va a dar cuando psi valga 0. Para pronto, el por qué vamos a elegir alfa igual a más menos beta por d es porque de esa forma el diagrama de variación únicamente tendría un lóbulo, ¿sí? Asociado a un máximo global. En la dirección diametralmente opuesta, debido a que la distancia es menor que 0.5 lambdas, lo que tendríamos, si es que eso se tiene, sería un lóbulo posterior, un lóbulo secundario que se conoce, como ya habíamos dicho, lóbulo posterior. Se supone que debe de haber 5 lóbulos secundarios. Este lóbulo posterior lo estaría considerando como lóbulo secundario, aunque ya se había dicho en su momento que iba a diferenciar un lóbulo secundario de un lóbulo posterior. Por esa razón aquí debería de... Maestro, ya son las 10, perdón. De
de cambiar el enunciado del problema. Para pronto, si aquí pongo un lóbulo secundario, otro lóbulo secundario y otros 2 aquí, tendríamos ya 5 lóbulos asociados a máximos secundarios y este lóbulo, ¿sí? Un único lóbulo asociado a un máximo principal. Bueno, la próxima, cualquier duda que tengan, me dicen, por favor revisen de la página 36 hasta donde termina. Entonces nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.